o buenas noches o buenos días. Bienvenidos a nuestro encuentro semanal. Oro que pronto podamos vernos cara a cara. A título de anuncio y para clarificar algunas dudas, en la fundación sí nos estamos reuniendo todos los domingos a las 10 de la mañana, pero solamente las personas que trabajan allí, que son obreros allí, y las personas que viven en el edificio de la fundación. Entonces estamos teniendo reuniones, algún que otro infiltrado nunca falta, pero bueno, anhelando el día en que las puertas puedan abrirse para todos. Mientras tanto, seguimos conectándonos a través de este medio. Un abrazo fuerte a todos. El título de hoy es Fe y Miseria. Suena muy melancólico, depresivo, pero quiero hablar sobre preguntas que le llegan a uno, como por ejemplo, ¿qué dice la Biblia o qué debe hacer la iglesia para enfrentar la pobreza? ¿Y qué dice la Biblia frente al sufrimiento? Entonces vamos a hablar de esas dos cosas, pobreza y sufrimiento en relación con nuestra fe. Y si usted es tan amable, yo le pediría que vayan al libro de Hechos, capítulo 6. La razón de todo este mensaje es buscar siempre una respuesta a estas dos problemáticas, el sufrimiento y la fe, y la pobreza y la fe. Hace 2000 años se organiza el primer concilio de la iglesia. Allí en Hechos capítulo 6 se invita a la multitud de discípulos a que se reúnan porque estaba pasando algo, había un tema importante para ellos que ameritaba que todos los discípulos dejaran lo que estuvieran haciendo y se reunieran. El tema que se puso sobre la mesa fue: ¿qué hacemos frente a los pobres? ¿Cuál debe ser nuestra posición como iglesia frente a la pobreza? Fue su primer concilio. Luego hubo otros y se definieron otros temas, pero siempre me llama la atención lo que va primero. Y lo primero que ellos se enfrentaron fue este tema. Dijeron, bueno, la iglesia no puede estar sorda ante la pobreza, así que es importante que todos vengan, todos se reúnan. Y tal vez el primer mensaje es que al reunir a todos, la idea es que todos entendieran que la iglesia debe tener una posición clara frente a este tema de la pobreza. Y allí en Hechos capítulo 6, versículo 2, la iglesia declara ahí entre líneas que está en favor de los pobres. Quiero hacer una claridad antes de continuar. Pobre por pereza no debe ser una persona a la cual se le ayude. El que es perezoso debe trabajar. El que no trabaja, que no coma, dice la palabra. Así que la Biblia no tiene soluciones ni alcances para una persona que ha dejado de utilizar los recursos que Dios le dio y por irresponsable vive en la pobreza. La palabra sí nos dice que debemos intervenir en otros casos de pobreza. En el mundo en el que vivimos, casos de pobreza, por ejemplo, es aquel que vive en una región en donde tiene que caminar 6 horas para conseguir agua potable. La iglesia sí debe atender, por ejemplo, a niños que han perdido a sus padres como consecuencia del SIDA. Eso es muy común en África. O en el caso de Colombia, personas que han sido desterradas, desplazadas por la violencia, sea paramilitar o guerrillera, y lo perdieron todo. También califican dentro de estas personas pobres a las que debemos atender las personas enfermas. Eso incluye siempre a los extremos vulnerables de nuestra sociedad, que son los niños y los viejos. Entonces, la palabra de Dios es muy enfática en ese sentido. Entonces, los discípulos se enfrentaron en medio del crecimiento numérico que se daba en el libro de Hechos, un tema social. Dijeron, ¿qué hacemos con nuestros pobres? ¿Qué hacemos con los pobres? Y ahí en el capítulo 6, verso 2, dice, entonces los discípulos convocaron a la multitud de los discípulos. Pocas palabras, dijeron, este es un tema importante que amerita un concilio. La razón por la que esto se dio es porque había una inequidad, había ciertas injusticias, no que salían de la iglesia, sino que eran injusticias que la iglesia se iba encontrando a medida que iba creciendo. Entonces, los líderes deciden tomar este tema tan seriamente que hacen una reunión, le dicen a todos los discípulos, dejen lo que están haciendo y vamos a reunirnos
porque debemos tener una estructura, un proyecto, una hoja de ruta con respecto al tema de la pobreza. Importantísimo este tema de la pobreza para la iglesia primitiva y debería serlo también para nosotros. Allí se hace la primera reunión, yo digo, de negocios también. Y en el versículo 3, los discípulos, los 12, deciden invertir lo mejor que tienen. No establecen un departamento con gente mediocre para atender el tema de la pobreza, sino que el verso 3 dice: busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, o sea, escojan personas que tengan buen testimonio, que sean irreprensibles, buen manejo del dinero, buenos administradores, buenos ejemplos en el hogar, y que sean llenos del Espíritu Santo, dice, muy importante lo que estoy leyendo, y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Que los más adelantados, los mejores, los más sobresalientes, los que sean llenos del Espíritu Santo, estos se encarguen. Uno diría que, pues tal vez, ¿por qué no escoger personas emprendedoras con negocios, personas generosas? No, los discípulos deciden muy enfáticamente que debe ser una persona muy conectada con Dios, muy llena de Dios, una persona con principios muy arraigados y obviamente llenos de sabiduría, personas brillantes, maduras, pero llenas del Espíritu Santo. Aliviar la pobreza, decía alguien, no es fácil. Es más complicado que la ciencia espacial, decía el director de Visión Mundial. Cuando hablamos de pobreza estamos hablando de trata de personas, estamos hablando de tráfico de órganos, estamos hablando de guerrilla, estamos hablando de revoluciones. Estamos hablando, por ejemplo, de corrupción, al punto tal de que yo no quiero ingresar alimentos en algún país. Hay corrupción en los puertos, hay una inercia cultural, hay una degeneración de generación en generación que hace que impactar con alivio donde hay pobreza se hace muy difícil. Entonces, por eso tienen que ser personas muy sabias y muy llenas de Dios. Y esa es la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué llenos del Espíritu Santo? Bueno, rápidamente cubro este punto. Llenos del Espíritu Santo, creo yo, deben ser todas las personas que trabajen en este tema, porque la pobreza no es una cuestión de falta de caridad, no es una cuestión de falta de recursos. Sabemos por datos fehacientes que hay suficientes cosechas en el mundo para alimentar a todos los pobres. Lo que hay es inequidad y profunda injusticia. Por ejemplo, que 30.000 niños mueran al día por pobreza y porque no tienen acceso a medicamentos sencillos, eso para mí es una profunda injusticia. Por eso Dios dice que las personas que vayan a atender este tema deben ser personas que se pellizquen, que se pongan coloradas, que se enojen, que no se queden pasivos simplemente hablando de reunión en reunión, sino que sean personas de acción. Entonces debe haber un calibre de hombres y de mujeres al cual le desafío a usted que usted sea parte de eso también, no solamente generosos, sino personas que digan: yo voy a cambiar mi entorno, voy a generar un cambio. Esa es la mentalidad de la iglesia. Ahora, yo no puedo hacer todo, la pobreza es tan grande que uno no puede solucionarla de un día para el otro, pero ciertamente todos podemos hacer un poquito. El segundo punto que quería hablar con ustedes es el tema del sufrimiento, la fe y el sufrimiento. Empezamos a hablar de fe y política, luego ahora hablamos de fe y pobreza. Y el tercer punto es fe y sufrimiento, ese sufrimiento que no es tan tangible. A veces, como dicen acá en Colombia, la procesión va por dentro. Hay personas que pueden estar escuchándome en este momento que están atormentadas y me dicen: yo no quiero estar atormentado, quisiera frenar este tren de pensamientos, sin embargo, por más que busco la paz no la encuentro. Personas que están enfrentando temores, ansiedad, temas pendientes. Oiga, la lista es larga. Y a veces uno quiere barrer este tema y echarlo debajo de la alfombra. Quisiera uno aliviar el sufrimiento de todo el mundo. Y el propio también, porque pues, los pastores, antes de ser pastores, somos seres humanos. Entonces, ¿qué dice la palabra sobre este tema tan complejo del sufrimiento? Hay personas que se han alejado de la fe, otros que ni siquiera quieren acercarse a la fe por el tema del sufrimiento. Ya he escuchado más de una vez lo que seguramente usted escuchó. Bueno, si hay tanto dolor y tanta hambre y tanto sufrimiento, debe ser que a Dios no le importa. Sin embargo,
a Dios sí le importa. Si hay algo que Dios odia es no solamente la pobreza o lo que la pobreza puede llegar a ser, sino que también Él mismo la experimentó. Él vino, se hizo carne hace 2000 años, caminó entre nosotros y nos dio un ejemplo de cómo tocar este tema del sufrimiento. ¿Cómo respondió Jesús al dolor? Pues encontramos compasión. Esa es la respuesta. Cuando vio a las multitudes que no tenían que comer, hubo compasión. Cuando hubo personas enfermas, suspiró. Cuando su amigo Lázaro falleció, lloró. Así que vemos a un Jesucristo que no le dice a la gente: trágate el sufrimiento, no me molestes con tu tristeza. La gran mayoría de las personas que se acercaron a Él por una enfermedad o por una dolencia, Dios les sanó. Sabemos, por lo que dicen las Escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que tanto la pobreza como el sufrimiento son consecuencias de nuestra caída, de nuestro pecado. Pero eso no desliga a Dios de la solución. Al contrario, Dios se acerca, camina entre nosotros y Él mismo padece las consecuencias del sufrimiento. En algún momento, y solamente una vez, los discípulos cuestionaron si a Jesús le importaba lo que a ellos le estaba pasando. En medio de una tormenta, Jesús dormía y los discípulos le cuestionan: ¿no te importa acaso que muramos? Jesucristo no les da una respuesta verbal, pero Jesucristo en ese momento calma la tormenta, haciéndoles entender que sí les importaba. A Dios le importa nuestra vida, a Dios le importa nuestra muerte, a Dios le importa nuestro dolor. Yo siempre lo presento a Él primero porque Él es nuestro sanador herido. Fue profundamente herido, experto en quebranto, por eso califica para ser nuestro sanador. Cuando hablamos de sufrimiento, y esto les pido que lo tomen muy en cuenta en sus vidas como lo tomo en cuenta en la mía, a la gente no le interesa ni le sirve escuchar de personas que no han tenido contacto con el dolor. Si vamos a ministrar nuestra fe a aquel que sufre, asegurémonos también de haber padecido lo que esa persona padeció. Y si no, yo diría, mejor a veces es orar, guardar silencio, tratar de hacer el ejercicio de entender. La gente se da cuenta si uno está hablando desde la teoría o si uno está hablando desde la práctica. A veces no tenemos la autoridad moral y por eso hay tantos teóricos detrás de un púlpito. No es una crítica a la iglesia ni mucho menos, pero muchas veces hablé de cosas que no entendía. Por eso cuando uno padece y se pone en los zapatos del otro, hay un entendimiento del sufrimiento mezclado con la gracia de Dios tan lindo que hace que uno sea muy efectivo a la hora de tratar el tema de la fe y el sufrimiento. Repito, a veces es callar, a veces es abrazar, a veces simplemente es llorar, la mejor manera. Los discípulos obviamente eran personas como usted y como yo que fallaban, y de la vida de ellos podemos extraer algunos principios sobre este tema de la fe y el sufrimiento. Lo primero que quiero compartir es esto: no juzguemos el presente sin perder de vista el futuro. Me explico. Si usted va a analizar lo que le está pasando hoy día y si usted se está empezando a ahogar en alguna circunstancia, por favor no pierda de vista el futuro. Alguien mucho más sabio que yo decía: no te olvides en la oscuridad lo que aprendiste en la luz. No te olvides cuando las cosas estén mal lo que aprendiste cuando las cosas estaban bien. Así que Jesucristo implementa este principio. Por eso vuelvo a Jesucristo, vuelvo a los discípulos. Y Él en Juan capítulo 16, verso 33, dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Estas son las palabras de Jesús antes de enfrentar la cruz y les dice: ahora que están en tiempos buenos, en tiempos de luz, en tiempos de paz, aprendan esto y atesórenlo para cuando vengan los tiempos de aflicción. Entonces, creo yo que somos de corta memoria, por eso debemos revisitar algunas cosas. Estos discípulos entendieron en ese momento lo que Jesús les estaba diciendo, aparentemente, pero 24 horas más tarde
todos ellos estaban dispersos, aterrados. Jesucristo tuvo que revisitarlos, como hablábamos la semana pasada, y eventualmente salieron y trastocaron el mundo. Estos discípulos nunca más volvieron a cuestionar ni a temer, por lo menos no huyeron. Jesucristo les recuerda eso: lo que aprendiste en la luz no lo olvides en los tiempos de oscuridad. Pablo escribe en el libro de Romanos capítulo 8, verso 18 lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vuelvo y repito, dice, pues tengo por cierto, por verdad, es un hecho, está comprobado, que las aflicciones de este tiempo, cualquiera sean, y no estoy menoscabando lo que usted esté pasando, quiero que escuche las palabras de Pablo, que sí sufrió como pocos. Dice, las aflicciones de este tiempo no se pueden siquiera comparar con lo que viene después. Por eso, si usted está pasando por un momento de sufrimiento, recuerde estas promesas. Recuerde inclusive las promesas que Dios le dio en otros tiempos. Aférrese a ellas. No porque haya pasado tiempo, esas promesas que Dios le dio han caducado. Cuando esté en el medio de la tormenta y sean muchas las voces que quieran confundirlo, recuerde lo que Dios ancló en el corazón suyo a través de estas promesas. Quiero decir algo más antes de avanzar. Yo no sé si es que estamos en una cultura occidental donde tenemos aberración por el sufrimiento. Y ciertamente nadie quiere sufrir. La pregunta que me hago es si es que nosotros nos hemos olvidado de cómo sufrir. Tal vez somos una cultura ya tan superficial que nos ha afectado aún dentro de la iglesia. Y nos olvidamos que la mejor manera de ministrar a alguien es desde la experiencia. Si vamos a trabajar con gente que está sufriendo, qué bueno es que nosotros hayamos sido formados también en esa escuela. No digo que la vida cristiana va a ser todo sufrimiento, ustedes ya me conocen, pero sí, trabajando con la gente que trabajo, me doy cuenta más y más ese versículo que dice, lloren con los que lloran, rían con los que rían, la empatía. Y si estás pasando por sufrimiento de alguna manera hoy, quiero que lo veas como una formación de parte de Dios para hacerte mucho más efectivo a la hora de ministrar al dolor de otros. Por eso Pablo decía, me gozo en las aflicciones. Y aunque parezca sadista o loco, es la escuela a través de la cual Dios nos prepara. Hablar menos, llorar más, estar más cerca de la gente, es un peso muy grande, pero Dios promete acompañarnos en todo esto. Y quería decir eso antes de avanzar sobre otro aspecto del dolor. El dolor cambia, definitivamente el dolor cambia. El dolor transforma nuestras vidas, el dolor nos lleva a un nivel distinto. Si tuviera que pedirle algo a ustedes es, por favor, en este tiempo no desperdicien su tristeza, no desperdicien el dolor. Cualquiera sea, puede ser muy interno y tal vez pienses que no es importante comparado con el dolor de otros, pero si es importante para ti, entonces Dios lo va a usar. Y lo va a usar para transformar tu vida, para pulirte. Es de alguna manera un artista que está forjando el carácter de Cristo en ti. Así que el dolor definitivamente transforma. Yo quiero ser claro también en esto. Yo odio lo que el sufrimiento hace, odio lo que la pobreza hace. He comprometido mi vida hasta donde he podido para de alguna manera luchar contra esto. Dios me ha llamado, nos ha llamado a nivel de ministerio, de fundación y de iglesia a tener un alto contenido social y a abrazar y ayudar a los quebrantados de corazón. No lo digo para jactarme absolutamente de nada, ese es nuestro llamado. Pero ciertamente odio la zozobra, odio el dolor, odio cuando veo tristeza en los niños, odio cuando veo pobreza injusta, odio cuando veo pues lo que tantos vemos no solamente en Colombia, en todas partes. Y me pregunto si Dios siente igual, y claro, pues cuando uno va a la palabra se da cuenta de que
de que Dios definitivamente tampoco quiere el sufrimiento y la pobreza. No me malentienda, no estoy hablando de fe y prosperidad, estoy hablando de un Dios que nunca quiso la pobreza y nunca quiso el sufrimiento. Esto es consecuencia de nuestro pecado. Este Jesucristo, allí en el huerto de Getsemaní, oró y no dijo, Señor, mándame sufrimiento. Él pidió ahí en el huerto de Getsemaní, antes de la cruz, le dijo, Señor, si es posible, ahórrame este sufrimiento. Así que yo siempre que estoy sufriendo, siempre que veo a alguien que está sufriendo, voy a orar lo mismo. Le voy a decir, Señor, alivia el sufrimiento, sana este cuerpo, trae mejores tiempos para esta persona. Siempre he orado y siempre voy a orar de la misma manera, en contra del sufrimiento. Ahora también tengo que reconocer que hay una bendición escondida en el sufrimiento, y es la misma bendición que Jesucristo reconoce, y Él dice, bueno, Señor, si esta copa no ha de pasar de mí, entonces la sufriré por el bien de otros. Palabras más, palabras menos, es lo que dice Isaías 53:5. Mas Él herido fue, refiriéndose a la cruz, por nuestras rebeliones, y molido Jesucristo fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o sea, mi paz, Él la pagó con su sangre en la cruz, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que Jesucristo nos enseña que detrás del sufrimiento hay algo que es beneficioso, a veces para otros, a veces para nosotros, y ciertamente el dolor nos transforma. La pregunta que yo me hacía cuando era jovencito en la fe era por qué Jesucristo simplemente no vino como un superhéroe inmune al dolor, que no hubiera tenido que morir en la cruz, que hubiera ascendido frente a Pilato y frente a la multitud que escogía a Barrabás. ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué tuvo que pasar por la cruz? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el rechazo? Los escupitazos. La respuesta es que era necesario que Jesús sufriera. De no haber sufrido, Él no hubiera calificado ni como Dios ni como Salvador. Entonces, definitivamente el dolor transforma, el dolor de Él transformó nuestras vidas, y cuando el dolor nos afecta a nosotros también nos cambia. Dice la palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, aún así sin pecar. Fue un Dios, es un Dios sensible por todo lo que Él vivió, y lo que Él padeció lo califica a Él como Dios. Por eso digo que en la medida que Dios está tratando con dolores en nuestra fe o dolores que nos rodean en las vidas de otras personas, entendamos que el dolor, por más doloroso que sea, está haciendo algo bueno, aunque no sepamos qué es. Pero confiamos en que la palabra de Dios es cierta y cambios está el Señor realizando. Quiero avanzar un último versículo en Juan 20. Allí encontramos un versículo en donde aparece Tomás, el incrédulo, el discípulo que no creía en nadie, que no creía en los discípulos. Y le dijeron a él, ven y mira y te vamos a mostrar que Jesús realmente resucitó, es cierto, está vivo. Y él le dijo, bueno, hasta que yo no toque su costado, yo no vea sus llagas, entonces no creeré. Y Jesús se le aparece a Tomás, y Tomás dice esta expresión que usted no va a encontrar en ninguna otra parte de los evangelios. Es la primera vez que un discípulo de alguna manera expresa lo que todos en esa habitación sentían, y dice, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Repito, a Jesús lo llamaban Señor, lo llamaban Maestro, pero no lo habían llamado Dios sino hasta esta ocasión. Y fue cuando Tomás tomó contacto con las heridas, con las marcas del dolor de Jesucristo, que reconoció en Jesucristo a su Dios. Por eso yo decía hasta hace un momento, Jesús no pudo venir como el superhéroe, porque no hubiera calificado como Dios. Tuvo que padecer la cruz, humillarse hasta lo sumo, experto en quebrantos,
para que usted y yo tengamos paz. Mucho de nuestra fe y mucho de lo que venga hacia futuro depende de este fundamento, el hecho de que nuestro Señor fue flagelado para que nosotros lo viéramos como Dios. Es el único Dios de cualquier religión, búsquelo por donde lo busque, que vino y murió por nosotros. Por eso Él es digno de ser Señor de señores y Rey de reyes, sanador herido. Hebreos 5:8, voy terminando, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Siendo hijo, teniendo privilegios, teniendo derechos, teniendo en su boca la autoridad para traer legiones, para evitar la cruz, para traer juicio sobre la tierra, escogió padecer. Y porque escogió padecer, dice la palabra, fue hecho completo o fue hecho perfecto. Y gracias a eso vino a ser autor de eterna salvación. Por eso quiero terminar con esto. Primero, lo que les dije al principio, no podemos hacer mucho por la pobreza, pero podemos hacer algo. Si usted se siente calificado, si usted es una persona llena del Espíritu Santo, si usted tiene ese sentido de justicia y de equidad, entonces de repente Dios lo está llamando para hacer cosas grandes en relación con nuestra fe y la pobreza. Si Dios nos ha ubicado donde nos ha ubicado es para tener ese sentido de generosidad y ese sentido de justicia para atender a la gente que está injustamente en una situación de pobreza. También, si Dios te está formando en angustia y estás pasando tiempos difíciles, recuerda que Dios va a desarrollar en ti una empatía a costa de mucho dolor, pero que te va a ayudar a que ministres desde una autoridad distinta y podrás llegar al corazón de muchos que sufren, porque tú te habrás transformado también en un sanador herido. Ese es el ejemplo que Jesucristo nos dejó. Es el Señor, el sanador herido por excelencia, que quiere formar una iglesia no de niños caprichosos, sino de personas efectivas que lloren con los que lloran, que rían con los que rían. Quiero orar por ustedes y saludarles nuevamente desde aquí, alentarles a que no se enfríen, a que se mantengan fervientes en la fe y bueno, alcanzando a las personas que no conocen de Jesucristo. Voy a orar y terminamos. Padre, oramos en esta noche, Señor, para que seamos una extensión humanitaria de la fe, que la gente pueda encontrar en la iglesia una expresión concreta de tu amor. Oramos, Señor mi Dios, que selecciones a los mejores hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, maduros, sabios, para este tema tan complejo que es la pobreza. Ayúdanos a entender, Señor, que no es un tema secundario para la iglesia, por eso fue un tema principal en la primera reunión y concilio de tu iglesia. Oramos también, Señor mi Dios, por los que están pasando por tiempo difícil. Señor, oro, mi Dios, de que tú traigas consuelo para que consuelen, que tú los conectes con la necesidad de otros mientras los conectas con su propia debilidad. Ayúdanos a no ministrar al dolor desde la teoría. Danos un corazón, una angustia por los que sufren, que son muchos. Perdónanos si alguna vez, Señor, hemos sido ligeros o superficiales en hablar cosas que no entendíamos, tratando de ministrar desde la opinión. Permítenos, Señor, ministrar desde el corazón. A veces mejor callar y abrazar, a veces es simplemente caminar con alguien. Pero prepáranos, Señor mi Dios, para atender el dolor de la gente, sin perder el gozo, sin ser melancólicos ni mucho menos, pero sí sensibles como tú fuiste sensible. Así como eres un sanador herido, permítenos nosotros también ser sanadores heridos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo.